cordial saludo, mis queridos hermanos. Una vez más es un placer saludarles y agradecer a Dios por la vida que nos ha regalado. Gracias a ustedes también por cada oportunidad, apartar ese espacio para dedicarlo al estudio de la palabra de Dios juntamente con nosotros. Vamos en esta oportunidad a tener el estudio de una lección. Es precisamente, hermano Oscar, la conclusión de este semestre, y hoy vamos a estar estudiándola para poder sacar un provecho para nuestra vida. En esta ocasión estaremos nuevamente compartiendo con vosotros vuestro servidor Luis Argueta, y nuevamente tenemos al hermano Oscar Martínez. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermanos, y un saludo para nuestros hermanos y amigos que ahora nos acompañarán en el desarrollo de esta lección de escuela sabática. Y como dijo nuestro hermano, es la última de este semestre. Bien, vamos a iniciar orando a nuestro Dios para que empecemos con pie derecho el estudio de esta lección. Bendito Padre y amoroso Dios, gracias te damos por la vida, gracias por cuidarnos, gracias por ser tan bueno con nosotros aunque no lo merecemos. Oramos para que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a entender esta lección, a sacar un provecho para nuestra vida, pero por sobre todas las cosas, a aprender la lección tan importante que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a vivir lo que vamos entendiendo y que así honremos y glorifiquemos tu nombre. Danos tu bendición, danos el perdón de nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Luego de haber orado, vamos a pasar al desarrollo ya de esta lección. Siempre recordando, en el primer comentario está el enlace donde ustedes pueden descargar la lección con respuesta. Es un documento para que ustedes lo puedan utilizar y ya lleva lo que son las respuestas de cada pregunta. Hoy tenemos como conclusión de esta lección o de este semestre el título Nuevo Pacto. Quiero leer la introducción. La introducción es justamente del libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 hasta el 34, y dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, ya tenemos la base central de lo que vamos a estar viendo en esta lección del nuevo pacto precisamente. Restauración es el primer subtítulo. Pregunta número 1, hermano Oscar. ¿Qué promesa de esperanza da el profeta con respecto a la restauración de Israel? Bien, cuando nosotros estudiamos acerca de la restauración de Israel, hermano Luis, nos damos cuenta de que, para empezar, ¿por qué hay necesidad de restaurar algo? Porque se ha dañado, porque se ha destruido. Entonces, ¿cómo se encontraba en su momento el pueblo de Israel? Se encontraba destruido por mano de los babilonios, sabemos nosotros la historia. Pero Dios había dado una promesa para su pueblo que iba a ser reivindicado, iba a ser reestructurado nuevamente. La profecía nos dice en Jeremías 31, 1 al 2. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a toda la familia de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Dios nuevamente iba a restaurar a esas familias. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada. Note esto, hermano Luis. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Entonces, aquí podemos nosotros considerar dos aspectos. Número 1, que Dios estaba dando otra oportunidad al pueblo para que pudiera reivindicarse. Y número 2, que Dios estaba dispuesto a cumplir la promesa que pudiera hacer ahora para con el pueblo ya restaurado. Ahora, hay algo muy importante que debemos de considerar también, que nos dice la nota. Cuando los corazones de los hombres estén enternecidos y subyugados por la influencia constreñidora del Espíritu Santo, escucharán los consejos. Ahora, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel antes de la invasión, hermano Luis?
no escuchaban ningún consejo. Pero ahora el pueblo, según la profecía bíblica, ahora sí estaba dispuesto a escuchar los consejos y a obedecer esos consejos. Y eso iba a vindicarle también al pueblo de Israel, o iba a darle la seguridad de la reestructuración o la restauración que Dios tenía para este pueblo después de pasar un momento de angustia, un momento de prueba, un momento de dificultad a consecuencia de su mismo pecado. Así es, y fíjese, hermano Oscar, que aquí el pueblo estaba tan mortificado porque lo que más lo llevaba a ellos a estar desahuciados, a estar tristes, muchos de ellos en un estado emocional bien crítico, era el pensamiento de que Dios los había abandonado. Exacto. Que habían dejado de ser el pueblo de Dios. Por eso en la promesa de esperanza, Dios le dice, volverán a ser mi pueblo y yo volvería a ser su Dios. O sea, les estaba diciendo lo que perdieron, porque sí lo habían perdido, lamentablemente, eso lo iban a recuperar. Dios les estaba dando la esperanza de que lo volvería. No solo una restauración material, sino para ellos iba a ser una restauración espiritual, un cambio en su vida. Lo que se había arruinado iba a ser restaurado. Así que concluimos. ¿Qué promesa de esperanza da el profeta con respecto a la restauración de Israel? Bueno, la promesa, de acuerdo al versículo, promesa de hallar gracia y la promesa de que volverían a ser el pueblo de Dios. Amén. Pregunta número 2. ¿Cómo describió Dios la restauración de Israel y Judá? ¿Y qué mensaje central de esperanza fue dado al pueblo? Bueno, aquí vamos ya con la descripción. ¿Cómo Dios describe esta restauración? Bueno, vamos a ver puntualmente, hermanos, cómo Dios da a conocer la reedificación o la restauración. Dice el Jeremías 31:4, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Así que, así como describe la restauración, Dios está describiendo que las cosas, así como habían sido antes de la destrucción, volverían a ser y todavía iba a ser adornada, hablando de que iba a ser restaurada y que iba a ser bella. Y es que, hermano, en la restauración de Jerusalén, esta ciudad quedó embellecida, en realidad. Y cuando Ageo profetizaba, dijo que la gloria de ese segundo templo sería mayor que la del primero. ¿Por qué? Porque vendría el deseado de toda la gente y llenaría de gloria esa casa. O sea, ¿cómo iba a ser adornada en la restauración esta ciudad? Iba a ser incalculable, porque iba a ser no solo bella en construcción, sino también bella porque se iba a cumplir una promesa que por tantos años había sido esperada en ese lugar. Y eso traería alegría, de acuerdo a lo que menciona, para la humanidad en general, hermano Oscar, porque sabemos la triste situación del pueblo, cómo cometía un error y lo seguía cometiendo, porque a los suyos vino, dice la Biblia, y los suyos no le recibieron. Pero esa alegría sí ya abarcaba todo en general. Esa dicha, ese disfrute que está prometido ya abarcaba a la humanidad en general. ¿Y cuál es el mensaje central de esperanza que fue dado al pueblo? Bueno, el mensaje central tenía que ver con el amor de Dios. Por eso la primera parte dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces el mensaje central era el amor de Dios y la misericordia de Dios, dos cosas que le brindaban todavía esperanza al ser humano. Y es que, hermano Oscar, si Dios no fuera un Dios de amor y misericordia y fuera solo un Dios de destrucción, pues la humanidad entera no existiría ya, el mundo no existiría, o sea, la creación. Pero las cualidades de Dios son las que le dan la oportunidad al ser humano de reivindicar su vida y alcanzar la oportunidad de algo mejor. En este caso, ese era el mensaje central de esperanza, hermano Oscar, que Dios es un Dios todo amor y todo misericordia, y eso indica que da oportunidades, aunque uno haya errado. Y ahí depende si uno las aprovecha o no las aprovecha. Así que concluimos. ¿Cómo describió Dios la restauración de Israel y Judá? Describió que volvería a ser un lugar bello, un lugar de felicidad y con el cumplimiento de la promesa de aquel ser que vendría
a traer gracia a la humanidad. ¿Y qué mensaje central de esperanza fue dado al pueblo? Que Dios es un Dios de amor eterno y también de misericordia. Pregunta número 3. ¿Qué nuevo pacto promete Dios hacer con Israel y Judá, hermano Oscar? Bien, cuando nosotros vemos esto, hermano Luis, y a mí me llama mucho la atención, ¿será que estaba en el pensamiento del pueblo hacer un nuevo pacto con Dios? ¿De quién surgió la idea? Surgió del mismo Dios. El pueblo de Israel había estado hasta ese punto, cuando ya estaba siendo reedificados los muros de Jerusalén, el pueblo estaba vindicándose, estaba haciendo lo que Dios había establecido. Pero hasta este momento, dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, para ser específico, y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios propuso la idea de hacer un nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Qué había pasado con el pacto anterior, hermano Luis? Había sido quebrantado, lamentablemente. Exacto, había sido quebrantado, había sido invalidado. No por Dios, sino por el mismo pueblo que había decidido abandonar a Dios y seguir tras dioses ajenos. Ahora, Dios da la idea, da la propuesta, por así decirlo, de vindicarse con su pueblo, estableciendo un nuevo pacto. Ahora, este pacto, hermano Luis, no iba a ser un pacto diferente al que había hecho en el antiguo tiempo, sino que, o más bien dicho, no iba a ser con diferentes restricciones o diferentes leyes que Dios iba a vindicar. La ley era la misma. Recordemos que la ley de Dios es perfecta, es una ley eterna. Entonces, ¿qué significaba que era un nuevo pacto? Ahora, dice la Biblia, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ahora, iba a ser un pacto diferente. Si usted recuerda, hermano Luis, decía la nota de introducción, daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en su corazón, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Iba a ser un pacto totalmente diferente. ¿En qué sentido? En que ahora este pacto iba a abarcar aún más. Iba a extender su gracia poderosa no solamente a un determinado pueblo. ¿Por qué? Dice parte de la nota algo muy importante. En los últimos días de la historia de esta tierra debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda sus mandamientos. En aquel día yo haré por ellos un pacto con las fieras del campo, y con las aves del cielo, y con los reptiles del suelo, y quebraré el arco y la espada, y quitaré la guerra de en medio de la tierra, y haré que duerman ellos seguro. Ahora, si usted recuerda, hermano Luis, algunos de los animales que menciona acá esta parte de la nota eran considerados como animales inmundos, animales que no podían tener contacto o que no podían relacionarse con ellos, es decir, comer de sus carnes, habían sido vetados prácticamente para el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué vindicaba este nuevo pacto? ¿Qué significaba este nuevo pacto? Así como el Señor usa muchas veces simbología o metáfora, aquí menciona que iba a establecer un pacto con las fieras, las aves del cielo, los reptiles, haciendo ver, hermano Luis, que ahora también ese pacto abarcaría a las personas que en ese momento eran consideradas como inmundas. ¿Y quiénes eran considerados inmundos? Los gentiles. Ahora, ¿qué significa esto? Que el pacto, era un pacto que requería la misma fidelidad, que tenía la misma ley, pero que ahora abarcaría no solamente a un pueblo, sino que a muchos más, que ahora abarcaría también incluso a los gentiles. Y podemos ver el cumplimiento de ese pacto. ¿Por qué? Porque ahora nosotros también, por gracia, hermano Luis, hemos sido abarcados también en este pacto, que ha sido un pacto nuevo hecho por Dios. Muy bien, entonces, hermano Oscar, no cambian los requerimientos, sino la expansión. Exacto. Esa es la diferencia palpable. Los requerimientos son los mismos, pero la expansión cambia. Y cuando la nota habla de quitaré la guerra
de en medio de la tierra, es curioso porque sí había una guerra entre judíos y gentiles. Sí. Era una guerra palpable, era un odio, estaba esa lucha constante. Pero con este nuevo pacto Dios lo que hace es quitar esa guerra. Así que, ¿qué nuevo pacto promete Dios hacer con Israel y Judá? Un pacto que ya no los abarque solo a ellos, sino que abarque a todos en general. Pregunta número 4. Siguiendo con la parte del pacto. ¿Qué diferencia el nuevo pacto que Dios establecerá con su pueblo y el antiguo pacto? Ya tenemos la primera diferencia. En uno abarcaba una nación específica y en el otro abarca todo en general. Esa es la primera diferencia. Pero también en Jeremías se nos hacen ver otras diferencias que también son bastante directas. Dice Jeremías 31. Daré mi ley en su mente. Versículo 33 en adelante nos habla de esto. Que el pacto que Dios hará desde aquellos días era: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y aquí viene algo bien curioso. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí Dios, hermanos, está hablando ya que el nuevo pacto sería un pacto entendible. Recuerda, hermano Oscar, que en el pacto, cuando se hizo en la primera etapa, Dios dijo: lo repetirás, harás esto, lo pondrán en tal lugar, cuando salgan a la ciudad, cuando vayan al campo, y era algo repetitivo para poder enseñarlo. En este pacto dice el versículo que no es necesario que alguien enseñe, que del más pequeño al más grande logrará conocer a Jehová. ¿Por qué motivo? En este pacto, hermano, la diferencia es que aquellas necesitaban una lectura palpable, las tablas de piedra literales. Aquí ya mencionamos, no cambian los mandatos, no cambian los requerimientos, pero ahora eso debe estar en la mente y el corazón. Y aquí es curioso, hermano Oscar, porque en ningún momento dice: le daré otra ley en su mente y en su corazón. Dice: le daré mi ley, reconociendo que es la misma ley. Correcto. Solo que ahora ya en la mente y en el corazón. Y eso debe ser recordado. Así que, hermano, esta es una diferencia en aquella. Aquella necesitaban algo palpable, que tocar, algo palpable, y ahora no es tan necesario si la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que esas son las diferencias que encontramos. No tiene parte de espíritu y profecía esta pregunta, pero los versículos son bien puntuales. Las diferencias entre el nuevo pacto y el antiguo pacto es que uno era para una nación específica, el otro abarca en general, y la segunda diferencia es que uno se necesitaba algo palpable y en el otro solo es necesario la mente y el corazón para tenerlo y desear vivirlo y practicarlo. Pregunta número 5. Liberación del calabozo. Ahora, el nuevo pacto estaba ya profetizado. Ahora viene la parte en la que aquel que recibió estos mensajes de parte de Dios también tuvo que ver con esta parte de la historia. ¿Cómo bendijo Dios a Ebed-Melech, el etíope, por su valentía al sacar a Jeremías del calabozo en el que había sido arrojado injustamente? Bien, aquí nos damos cuenta, hermano Luis, y es bien triste, hermano, que cuando nosotros recordamos, de hecho una lección nos hablaba acerca de esto, cómo este hombre fue echado a esa cisterna con el propósito de quitarle la vida. Sí. Ahora, ¿quién fue el que rescató a Jeremías de ese lugar de encierro, de ese, por así decirlo, hermano, de ese destino de muerte? Fue este mismo hombre que menciona la Biblia, Ebed-Melech, el etíope. Ahora, si ustedes notan, queridos hermanos, a este hombre también se le dio una promesa. Se le dio palabras de esperanza que venían de parte de Dios. Dice la Biblia: y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, y decía la profecía: ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo: así ha dicho Jehová, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Aquí, cuando nosotros iniciamos leyendo esto, hermano, pareciera de que no son palabras de esperanza las que se le iban a dar,
porque no era palabras de bien las que Dios iba a manifestar para con esa nación. Sin embargo, aquí está la promesa. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Ahora, en pocas palabras, hermano Luis, Dios recompensó la bondad que este hombre mostró para con el profeta Jeremías, porque ni aún su mismo pueblo tuvo compasión de este profeta, sino este hombre fue movido a misericordia y así actuó en bondad para con el siervo de Dios. ¿Y cuál fue la promesa que este hombre recibió por parte de Dios? De que su vida no iba a ser entregada a manos de los enemigos. En pocas palabras, su vida fue preservada, y todo esto porque Dios siempre recompensa, hermano Luis, a todos aquellos que velan por sus hijos, a todos aquellos que le obedecen, a todos aquellos que le temen. Y aquí vemos el ejemplo de este hombre. Cuando nosotros leemos la historia, queridos hermanos, nos damos cuenta de que Dios siempre recompensará la bondad que nosotros hagamos. Y es por eso que Dios le da la promesa: te libraré, no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín. Es decir, que su vida iba a ser preservada, iba a ser una vida muy valuable, porque Dios lo iba a cuidar. La Biblia, hermano Oscar, nos narra cómo hubieron personas, dice la misma escritura, que por su hospitalidad, sin saberlo, hospedaron ángeles. Así es. Este hombre, pues él hizo un bien. Pienso que lo hizo, hermano, sin esperar qué bien le iba a pasar por eso, o qué beneficio, qué provecho iba a sacar. Él hizo el bien. Y Dios recompensa a una persona que actúa de manera correcta. Y a este hombre lo recompensó. Los que ya mencionamos que eran principales, eran personas aparentemente líderes. Por ejemplo, Pasur, recuerda que estudiamos en lecciones anteriores, era una persona, un líder espiritual, un líder incluso civil, pero no quisieron ni siquiera creer en lo que Jeremías estaba diciendo, que venía de Dios. Este hombre actúa y tiene su recompensa. ¿Cómo bendijo Dios a Ebed-Melech, el etíope, por su valentía al sacar a Jeremías del calabozo en el que había sido arrojado injustamente? Lo bendijo diciéndole que sería librado y también guardando su vida. Pregunta número 6. Salvación. ¿Cómo describe Jeremías el estado emocional de Baruch el escriba? Ahora vamos, aquí estamos viendo, hermano Oscar, personajes que fueron relevantes, que estuvieron ahí, podemos decir, luchando con Jeremías. Así es. Porque uno fue al final y el otro fue al inicio. Baruch Correcto. fue justamente al inicio y Ebed-Melech tuvo su parte incluida al final. Dice Jeremías 45, 1 al 3. Así ha dicho Jehová, del versículo 2 específicamente. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Ahora el mensaje iba para él. Todos los mensajes iban a lo que le iba a pasar al pueblo, al ánimo de Jeremías, pero ahora este mensaje iba directo a Baruch. Dios sabía cómo estaba él. Dios nos conoce, hermano Oscar. Sabe cómo estamos, cómo nos sentimos, qué estamos sintiendo de pesar o de alegría. También Dios lo sabe. Y el mensaje iba a Baruch, ¿por qué? Tú dijiste, le dijo Dios, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. La condición en la que estaba emocionalmente Baruch, hermano Oscar, era prácticamente similar a la de Jeremías. Los dos habían sido colaboradores en los mensajes que se habían dado. Jeremías recibiéndolo y hablándolo, y Baruch escribiéndolo. Habían estado unidos. Y el rechazo que se tenía en esos mensajes no solo causaba tristeza y dolor a Jeremías, sino también a este hombre. Él también se sentía despreciado al momento en el que el rollo que él escribió fue quemado. Imagínense, hermano, algo que ha costado, que ha sido de esfuerzo, y ver cómo alguien lo destruye, no le da interés, y todo eso, quieras o no, va causando en la mente un daño. Y este hombre llegó a tal punto de decir, ¿qué va a pasar conmigo? Si a Jeremías le están haciendo eso, porque él fue consciente de todo lo que le hicieron a Jeremías, de cómo lo trataban, de lo que trataban de hacerle, de dónde lo pusieron, y él decía, ¿y qué va a pasar conmigo? Si al propio profeta le está pasando eso, ¿y ahora qué me va a pasar a mí?
Pero ahí vino el mensaje de consuelo para él. El mensaje de consuelo era que él había dicho que estoy con tristeza, estoy con esto, estoy lo otro, pero Dios le estaba hablando. Eso indica que Dios no lo había olvidado. Y eso era un consuelo para él, aún en la condición en la que se encontraba. Por eso dice, ¿cómo describe Jeremías el estado emocional de Baruc? Un estado de tristeza y dolor. Y en la siguiente pregunta ahora viene, ¿cómo concluye eso, hermano Oscar? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la angustia del escriba? Bien, como usted mencionaba, hermano Luis, este hombre compartía las emociones con el profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos explícitamente, cuando los príncipes de Judá le dijeron a él que le diera el rollo para que ellos lo leyeran en presencia del rey, ¿cuál fue la advertencia que le hicieron a Baruc? Escóndete tú y Jeremías. ¿Por qué? Porque sabía, hermano, de que nada bueno les iba a esperar. ¿Y cómo habrá puesto en ese momento el corazón de Baruc? Angustiado. Y ahora, al ver la situación, cómo se encontraba todo el panorama, como ya mencionábamos en la pregunta anterior, su semblante, su estado emocional, hermano, estaba totalmente devastado. Pero, a pesar de todo esto, Dios estaba acordándose de él, estaba haciendo justicia, hermano, podríamos decirlo así, y haciéndole ver que Dios siempre resguarda a aquellos que hacen el bien. Porque dice la Biblia en el capítulo 45, exactamente el versículo número 5, y tú buscas para ti grandeza, no la busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Y aquí va la promesa, hermano. Pero a ti daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Ahora, ¿qué iba a significar eso, hermano? Que así como se le dio la promesa a Abed-Melech, también a Baruc se le estaba dando la promesa de que su vida iba a ser preservada. Dios le dijo, te daré tu vida por botín en todos los lugares a los cuales tú fueres. Entonces podemos ver que esa fue la respuesta, porque como decía usted, hermano Luis, llegó un momento en el que él decía, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Cuál va a ser mi final? Pero aquí vemos que Dios estaba respondiendo a ese estado emocional devastado que él experimentó, y Dios le estaba diciendo, no te preocupes, yo estaré contigo, yo preservaré tu vida. Porque recordemos, hermanos, que hasta cierto punto él se convirtió en un siervo de Dios, sí, haciendo también o cumpliendo el propósito que Dios había indicado para con el profeta Jeremías. Ahora nos damos cuenta, hermanos, de que Dios siempre va a recompensar todo lo bueno que nosotros hagamos. Dice parte de la nota, los siervos escogidos de Dios deben hacer frente con valor y paciencia a las pruebas y sufrimientos que les imponen el oprobio, la negligencia y la calumnia. Deben continuar fielmente la obra que Dios les dio y recordar que en la antigüedad los profetas, el Salvador de la humanidad y sus apóstoles sufrieron también insultos y persecución por causa de su palabra. Y también nos damos cuenta que Baruc lo había sufrido también. Y todo esto, hermano, por cumplir fielmente lo que Dios había establecido, lo que Dios había mandado que hicieran para amonestar a su pueblo. Entonces eso es lo que nosotros podemos comprender, de que esa fue la respuesta que Dios le dio, que su vida iba a ser preservada. Y aquí, hermano, aprendemos que cuando nosotros hacemos algo bueno, el mejor regalo que Dios nos da es la vida. A veces nosotros esperamos otra cosa. Dios le estaba diciendo a este personaje, lo bueno que hiciste sí va a ser recompensada, pero no con un botín económico. El botín que tú vas a llevarte es tu vida, o sea, te voy a preservar la vida. Y nosotros a veces pasa lo mismo, hermano Oscar, hacemos cosas buenas, nos esforzamos por ayudar, por colaborar y todo, y podemos decir, pero ¿y qué beneficio saco yo? ¿Qué bien me viene? Y es la preservación de la vida, es el mayor regalo que Dios puede dar. Insultos, persecución, problemas, todo el tiempo van a haber. Y el pueblo de Dios se ha marcado por eso, por padecerlo, por tener que sufrirlo. Pero Dios siempre les ha guardado en medio de las dificultades. Y esa es la promesa que hoy nosotros tenemos. Así que, ¿cuál fue la respuesta de Dios a la angustia del escriba? La respuesta fue que preservaría
su vida. Así que, queridos hermanos, aquí llegamos a la conclusión de esta lección y de todo el semestre que hemos estado hablando sobre dos profetas específicos, Isaías en primer lugar, Jeremías en segundo lugar, y hemos aprendido grandes lecciones de la vida de estos personajes y también de las consecuencias inclusive que tuvo el pueblo. Hemos aprendido lecciones muy importantes. Las siguientes lecciones ya nos hablan sobre otros profetas, ya son profetas también muy conocidos, Ezequiel y Daniel, que vamos a estar estudiando si Dios así nos regala la vida y la oportunidad de hacerlo. Por lo demás, vamos a hacer una oración para finalizar. Padre nuestro que está en los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre. Gracias le damos por la vida, la salud que nos brinda. Y gracias también le damos por habernos concedido la oportunidad y el privilegio de desarrollar cada una de estas lecciones concernientes a este segundo semestre de este año 2025. Queremos agradecerle porque nos ha instruido de tal manera que comprendamos los tiempos en los que nos encontramos y también a comprender que cada acción trae una consecuencia, ya sea buena o ya sea mala. Perdónenos si hasta este momento hacemos lo malo, ayúdenos a cambiar, ayúdenos a perfeccionar nuestro carácter, ayúdenos a consagrarnos para que cuando usted venga lo podamos ver para vida eterna. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado durante el desarrollo de estas lecciones y que este estudio pueda ser de bendición para nuestras vidas. Denos de su bendición y aprobación y el perdón de nuestras faltas y pecados. Lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así llegamos a la conclusión de esta lección y de este semestre, queridos hermanos. Se despide vuestro servidor Luis Argueta y también gracias, hermano Oscar, por habernos acompañado. Muchas gracias, hermano, y el Señor les pueda bendecir a todos. Bendiciones para todos.